Gracias, Liz. Y como insiste Liz, y como también es buen costumbre, digamos, vamos a iniciar la jornada con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, queremos agradecerte la posibilidad de poder participar en una Semana Santa más, en este triduo pascual que tú nos llevas de la mano de tu Hijo. Queremos pedir que tu Espíritu mueve en nuestro interior aquellas cosas que tú nos quieres señalar y decir el día de hoy, día en que meditamos en la pasión de tu Hijo. Y Santa Madre, queremos también poner en tus manos estas reflexiones, este día de hoy. Queremos pedir la gracia bajo tu intercesión para que podamos acompañar a Jesús en su sufrimiento y muerte y para que también podamos percibir la acción de su Espíritu a través de todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Y como esta es la primera reflexión en esta jornada, digamos, y hay como que una jornada hoy y una jornada también el día de mañana, cosa que a través de la reflexión podemos ir profundizando en estos días santos. Como saben, digamos, hoy día es el primer día del Triduo. Ayer lo arrancamos con las vísperas de la Pasión del Señor. Hoy entramos el primer día. Mañana será el siguiente, que tiene el centro de los 3 días en la vigilia pascual. Y al día del domingo termina con las segundas vísperas del domingo de resurrección. Y ahí, como saben, arrancan los 8 días de Pascua, ¿no? Que se celebra como un solo día. Y el día de hoy, digamos, en realidad es interesante porque la Iglesia nos propone un cierto sobriedad, ¿no? Sobre toda la celebración. De hecho, vamos a entrar a la Iglesia y vamos a descubrir, o sea, vamos a ver esa sobriedad o sea, porque el mantel del altar, digamos, no va a haber, o sea, el altar va a estar desnudo, las imágenes van a estar tapadas, nosotros mismos entramos a la Iglesia en ayunas, o sea, vamos a estar, hoy es día de ayuno. Entonces hay una cierta sobriedad, como si todo, digamos, el esfuerzo de la Iglesia estuviera como que concentrado en la pasión del Señor Jesús, ¿no? En lo que Él está realizando en su obra en la cruz. Y hoy, como saben, la liturgia, y eso es un parte de lo que con estas reflexiones, tanto hoy como mañana, queremos como que dar algunas miradas, algunas reflexiones que de repente pueden ayudarnos a profundizar en lo que es central en estos días, que son las liturgias que celebramos juntos, ¿no? Entonces queremos ofrecer algunos, digamos, claves que nos pueden enriquecer, en realidad, nuestra celebración litúrgica. Y como saben, hoy la liturgia tiene como que 3 momentos, ¿no? El primer momento, que es la liturgia de la palabra, que constituye una lectura de Isaías, el Salmo, una lectura del libro de los Hebreos y la narración de la Pasión. Y culmina ya con una breve, digamos, homilía y la oración de los fieles, una oración universal bien larga, ¿no? Y el segundo momento es la adoración de la Santa Cruz. Y al tercer momento de la liturgia hoy es la comunión. Hoy día sí recibimos la comunión. Y yo simplemente quiero, digamos, detenerme en 2 de estas cosas, que es la primera, digamos, la narración de la pasión según San Juan, y el otro es unas palabras acerca de la adoración de la Santa Cruz, ¿no? Que es el tema fuerte de hoy. Entonces, empezando con la narración de la Pasión según San Juan, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes digamos, cuando uno escucha la Pasión según San Juan el día del Viernes Santo, pero confieso un poco que mi experiencia siempre ha sido un poco ascética, digamos, es decir, que es una pasión bien larga, estamos de pie, digamos, normalmente es las 3 de la tarde, entonces hay un poco de calor además, y es larga, ¿no? La narración de la pasión es larga, ¿no?
Entonces, a veces mi experiencia era un poco de sintonizarme con, digamos, el sufrimiento de Jesús, ofreciendo el cansancio y estar ahí parado mientras se escucha la narración, ¿no? Eh, pero les comento que el año pasado leí en la Cuaresma un libro que me ayudó mucho a sacar mucho más jugo, digamos, de la Pasión según San Juan, que es ese libro que acá los pongo. Es un libro que se llama La Pasión según San Juan, de un autor belga, un jesuita que se llama Ignace de la Poterie. Y él profundiza mucho en la mirada particular que aporta justamente la pasión según San Juan. Y es interesante porque nosotros hoy leemos la pasión según San Juan. El día de Domingo de Ramos leímos otra narración de la pasión, pero todos los años, el Domingo de Ramos, la narración va cambiando. Un año es Marcos, otro año es Mateo, otro año es Lucas. Pero todos los años, sin fallo, o sea, sin falta, el Viernes Santo siempre se lee el Evangelio de San Juan. Y eso no ha empezado recién, sino eso es una tradición antiquísima en la iglesia. Tenemos testimonios desde el siglo IV, digamos, que vincula la narración de la pasión según San Juan al día de Viernes Santo. Y uno se podría preguntar, digamos, o sea, ¿qué es tan importante de la narración según San Juan que se lee año tras año, tras año, tras año, a pesar, digamos, de que sea larga, todos los Viernes Santos en el contexto de la celebración litúrgica? Y eso es lo que yo quiero ofrecer simplemente. Evidentemente no hay tiempo para ir, digamos, versículo por versículo y ir explicando, y por eso les muestro el libro, porque si alguien quiere profundizar más, este libro es un recurso excelente, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar es simplemente algunos claves de lectura que nos pueden ayudar a dirigir mejor, o sea, y a profundizar mejor, que cuando llega el momento de la liturgia estamos más o menos ubicados con algunos claves de lectura según ese evangelio. Y la primera cosa que de repente que va a saltar a la vista es de aquel lector, digamos, atento, es que la narración de la pasión según San Juan tiene otro enfoque que los otros tres evangelios. Los otros tres destacan mucho, digamos, el tema del sufrimiento de Jesús, o sea, lo que Jesús va realizando, los golpes que va recibiendo, las burlas de los cuales es objeto. En los sinópticos carga la cruz, necesita ayuda porque cae, está, digamos, constantemente flagelado, etcétera, etcétera. O sea, en el mismo huerto de Getsemaní está en agonía, o sea, suda sangre. O sea, hay un énfasis en los sufrimientos, en la sangre, de lo que Jesús va realizando en el fondo por amor a nosotros. Y San Juan no es que niega eso, y su intención no es decir que eso no existe ni nada, sino que justamente supone estos y presupone estos elementos, pero quiere transmitir una mirada más allá, quiere transmitir una especie de que la obra de Jesús en el Evangelio de San Juan no es como en Marcos, que es hora, digamos, de las tinieblas, no es, no es hora en la cual los pecadores van a estar venciendo al Hijo de Hombre, sino en San Juan, la hora de la pasión es hora de glorificación. Es hora en la cual el Hijo del Hombre va a ser ensalzado. Es hora en la cual el Padre, como dice Jesús en la última cena, Padre, ahora glorifícame como yo estaba, y para que tú seas glorificado. Si la hora de la pasión en San Juan es hora de gloria. Y eso se va a manifestar a través de varias maneras. La primera es, digamos, cuando vamos escuchando la pasión en la misa, van a ir escuchando que Jesús tiene una cierta majestuosidad, digamos, en sus actos. O sea, él parece más un rey que está dirigiendo las cosas que un condenado a muerte. Y vamos a ver en los distintos momentos de la pasión cómo eso sale a la vista, ¿no? Por otro lado, digamos, Jesús tiene plena conciencia de sí mismo y lo que está realizando.
Parece más bien no una persona pasiva que está siendo traído a la pasión, sino aquel que está saliendo activamente hacia aquella hora justamente para poder llevar a cabo una obra. Entonces vamos a ver que hay una cierta dignidad en los actos de Jesús, un Jesús que sale al encuentro de los soldados en el huerto, un Jesús eh, que en fin está como que protagonista de las acciones y no un sujeto pasivo. Y por otro lado, es importante comprender que en el Evangelio de San Juan usa una cierta táctica, se podría decir, una cierta táctica literaria, que es una especie de ironía. O sea, según San Juan, las cosas van sucediendo, ¿no? Jesús es coronado de espinas, Jesús es declarado rey por los soldados en Gólgota, Jesús muere, etc. Pero todas estas cosas, más allá de la realidad que se ve y que está sucediendo, hay algo más que está muy presente, ¿no? Y siempre hay algo simbólico que está sucediendo debajo de las apariencias, que según San Juan, en realidad es la realidad más importante. Y vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Un ejemplo muy, muy sencillo es el mismo coronación de espinas, ¿no? En los sinópticos es, digamos, coronación de espinas es sufrimiento. En Juan, más bien, dice, sí, claro, están coronando a Jesús. Y su ironía, digamos, es que lo que ellos no saben es que realmente lo están coronando como rey. O sea, están proclamando a Jesús como rey y ellos ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y eso es como que la mirada de San Juan está constantemente diciéndonos que a través de las acciones Jesús realmente está siendo proclamado rey y está siendo glorificado a través de la pasión. Entonces ya entramos un poco de la carne de esa narración de San Juan, ¿no? Y vamos a ver que la narración de la pasión según San Juan es como una novela con 5 capítulos, con 5 escenas, ¿no? Entonces, para ubicarnos bien, simplemente ubicamos las 5 escenas. Tenemos la primera escena, que es una introducción, que su lugar es el huerto. Tenemos una segunda escena, que va a ser ante Anás, o sea, y vamos a ver quién es esa figura Anás, pero es en otro lugar y esa es la segunda escena. La tercera escena, su lugar, o sea, donde se desarrolla, es ante el procurador romano, Poncio Pilato. El cuarto escena va a ser Gólgota, digamos, el lugar donde se desarrolla. Y finalmente hay una especie de epílogo, digamos, que es la quinta escena, que de nuevo volvemos al huerto. Entonces es interesante porque desde el arranque vamos a ver que inicia en un huerto y termina en un huerto, que el lugar de la tumba en San Juan explícitamente es un huerto, como también el inicio. Entonces, simplemente vamos a pasar muy brevemente por cada una de esas escenas y destacando algunas cositas. Y lo que recomiendo es que estén atentos mientras vamos reflexionando a ver si alguna de esas 5 escenas como que les llama la atención y puede servir bastante para el momento de meditación personal. Pueden como que ya leer esta escena, digamos, en la Biblia y como que rezarlo con un poco más pausadamente, ¿no? Yo simplemente voy a ir comentando algunas cositas, digamos, en cada una de esas escenas, con la esperanza de que les sirve algo como para poder profundizar su meditación personal. Entonces empezamos con el tema, con la primera escena, ¿no? La primera escena de nuestra novela, digamos, de la pasión, que es esta escena de introducción que sucede en el huerto. Primera cosa interesante, diferencia a los sinópticos, el huerto en San Juan no es agonía. O sea, no es que lo niega, ¿no? Porque habla del cáliz, de hecho se menciona el tema del cáliz, no hay de ver este cáliz en esta escena, pero no es que hay una escena de Jesús orando solos en el huerto, sudando sangre, digamos, sino que es muy sobrio la narración de San Juan, porque en el final de cuentas sirve, digamos, para San Juan, sirve para otra cosa, ¿no? ¿Y a qué sirve esa escena para San Juan? Introducir todo, digamos, el resto de la pasión que va a venir. ¿En qué sentido, digamos, lo introduce? El primer detalle
que nos ayuda a entender por qué está introduciendo San Juan acá, es que tenemos el tema, digamos, de una especie de contradicción entre luz y noche, ¿no? Según San Juan, los soldados que van a ver a Jesús en el huerto están trayendo no solamente espadas y cosas así, que lo menciona, pero destaca sobre todo antorchas, digamos, que los soldados están trayendo antorchas. Yo no sé qué tiene que ver antorchas y para qué eso es tan importante. Ojo que cuando en la última cena, San Juan narra que cuando Judas sale de la cena para traicionar a Jesús, sale de la cena y San Juan pone explícitamente, salió, era de noche. O sea, destaca el tema de la noche, es de noche. ¿Por qué es de noche? Porque porque fuera de la cena, fuera de donde está Jesús, lo que está fuera de eso es noche. Es decir, hay una especie de juego entre luz y tinieblas. Y ese juego de luz y tinieblas también está presente en el huerto, porque la gente viene con lámparas, destacando el hecho de que está de noche. ¿Y qué es la actitud de Jesús frente a ese, como que se podría decir, enfrentamiento entre luz y tinieblas en el huerto? La actitud de Jesús es sale al encuentro. O sea, y es interesante porque si también el lector atento se va a dar cuenta de que todo ese drama de la primera escena introductoria está sucediendo en un huerto, en un huerto. Ahora, San Juan no menciona el nombre del huerto, no menciona que se llama Getsemaní, no menciona que simplemente dice es un huerto. ¿Y por qué, digamos, el tema de huerto, digamos, con esa generalidad, digamos, San Juan lo menciona así? Bueno, de nuevo, el que recuerda el primer cena de la Biblia, digamos, la cena de la tentación, digamos, de Adán y Eva, sucede también en un huerto. Y en aquella cena, digamos, el poder de las tinieblas, o sea, el serpiente, salió victorioso. Ahora tenemos otro momento donde está tinieblas afuera y ahora tenemos otro actor, otro Adán, que está ahora saliendo al encuentro en su combate contra las tinieblas, pero ahora lo va a vencer. Y tanto así que los soldados cuando vienen al huerto para agarrar a Jesús, los soldados en la narración de San Juan no tienen el protagonismo. Jesús sale a su encuentro y es Jesús que pregunta a ellos a quién están buscando. No es que ellos vienen donde él, sino él va donde ellos. Hay una cierta dignidad en todo su porte mientras va y pregunta a ellos a quién están buscando. Tiene conciencia de lo que está sucediendo. Y no solamente eso, sino cuando dice estamos buscando a Jesús, él dice yo soy, pero con una densidad, digamos, en esa yo soy, que es evidentemente está una alusión al yo soy, el divino, o sea, yo soy el que soy. Y tanto así que San Juan explicita que cuando Jesús dice yo soy, toda la gente se cae, o sea, se cae en el piso, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad de San Juan de mostrar que acá, en ese nuevo enfrentamiento entre luz y tinieblas que va a suceder en la pasión, el rey, el nuevo Adán, es aquel que está saliendo al encuentro de ese enfrentamiento, aquel que va a salir victorioso. Entonces, termina la primera escena introductoria y llegamos al el escena ante Anás. Y ojo, acá de nuevo, Jesús no es arrestado y como que golpeado y llevado contra su voluntad donde Anás, sino que muy escuetamente San Juan dice, lo llevaron a Anás, ¿no? ¿Y quién es Anás? Porque en los otros sinópticos más bien hablan de una especie de juicio frente al Sanedrín, o sea, frente al Caifás, que era el sumo sacerdote de aquella época. San Juan no menciona a Caifás, más bien menciona a Anás. ¿Quién es Anás? Anás es en realidad el suegro de Caifás. ¿Y por qué Juan quiere destacar esa escena ante Anás que los sinópticos no mencionan? Porque Anás, a diferencia de Caifás, era un cierto personaje de mucho peso moral. En realidad, toda su familia era la clase sacerdotal, digamos, de aquella época. Entonces Jesús está frente a la autoridad religiosa, digamos, en San Juan.
y con una autoridad, digamos, más que legal, porque Anás no tiene ningún título legal, era antiguamente el sumo sacerdote, pero ya no es, pero sí sigue ejerciendo una especie de peso moral en la cultura. Entonces San Juan quiere como que decir, mira, estamos ante aquel, digamos, que los judíos ubican con una cierta respeto y reverencia, y Jesús está frente a esta figura. Y el otro personaje clave en esta segunda escena es Pedro, ¿no? Tenemos el Pedro que había seguido a Jesús y que ahora está entre el palacio, entre el patio del palacio de Anás, y está ahí calentándose frente al fuego. Pero Jesús está ante Anás en otra parte del patio. Entonces eso más o menos pinta la escena. Y para que estén atentos en esto, digamos, y para captar un poco el significado de esa escena, estén atentos a las palabras discípulo, que sale bastante, y lo otro, la universalidad del mensaje de Jesús. O sea, de hecho, cuando Anás le va preguntando, digamos, le dice, y tú has dicho que eres Mesías, digamos, y Jesús acá dice, yo he hablado frente a todo el mundo. Yo he hablado en las sinagogas, en el templo, donde todos me pueden oír. Si tienen una pregunta, ¿por qué no preguntan a aquellos que me han oído? Inmediatamente como que Juan quiere decir, mira, Jesús ha hablado a todos, ha hablado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a revelar algo y no ha escondido esa revelación a nadie. Y sobre todo, digamos, tenemos también el ejemplo del discípulo, el discípulo Pedro que está ahí, digamos, calentándose frente, digamos, el fuego. Entonces tenemos el discípulo y tenemos la voz de Jesús que había proclamado todo abiertamente, que se había revelado. Y ahora es interesante porque eso es uno de los únicos momentos en que San Juan destaca un golpe y es por parte del siervo que golpea a Jesús, le da una bofetada. Así vas a hablar, digamos, a ese personaje, así vas a hablar a esa dignidad que está frente a ti. Es interesante porque esa bofetada tiene un significado súper importante, que es el rechazo, ¿no? Frente a ese Jesús que hablaba abiertamente a todos, que no ha escondido, no ha hablado nada escondido, es que su revelación ha sido para todos. Ahora vemos la reacción de la gente, ¡pum!, una bofetada, ¿no? Ese el rechazo, aquellos que rechazan este mensaje de luz, de salvación, de vida que ha venido Jesús a proclamar. Entonces tenemos eso como que interrogatorio, ¿no? O sea, y que muestra eso, justamente la universalidad del llamado a Jesús a todos a traer un mensaje y distintas reacciones. Tenemos el bofetada, el ejemplo de rechazo de parte de los judíos, pero sabemos que habrán algunos que acogen ese mensaje, ¿no? Y es que ellos son los discípulos de Jesús. Incluso estos discípulos, que mostrará también San Juan, lo traicionan, ¿no? Pero el énfasis acá con la escena de Pedro es el Pedro que está ahí, que es discípulo y que está ahí cerca de Jesús, pero incluso en su tentación y en la negación de Pedro, igual, digamos, Jesús no es que lo rechaza como discípulo. Ya, cierra el segundo escena. Y lo llevan de nuevo a otro momento, y entramos en la tercera escena, que es el proceso ante Pilato, Poncio Pilato. Estamos en otro lugar, ya no estamos en la casa de Anás, no estamos en el huerto, estamos en el tercer lugar, la tercera escena de la pasión según San Juan, que es en el mismo palacio de Pilato. Y en la negación de Pedro, el Poncio Pilato, ¿quién era el Poncio Pilato? Es importante, Poncio Pilato es el procurador romano, es decir, la máxima autoridad en Jerusalén. Es el máxima autoridad en un lugar específico y que representa el imperio romano para qué región. O sea, es la autoridad universal máxima, digamos, de la época del momento, y eso es importante. Porque en esta escena, digamos, tenemos varios momentos en esta escena, ¿no? Y la escena se juega entre la gente que están afuera, frente a la cual, digamos, Pilato está hablando con los judíos, ahí está Jesús, o sea, ese es, digamos, uno de los primeros lugares de la escena se desarrolla. Después, a solas, Jesús y Pilato, diálogo, digamos,
Después vuelve hacia afuera, digamos, se opone. Jesús es coronado, digamos, de espinas. Después hay otro momento donde Pilato sienta a Jesús en el tribunal y, entre comillas, lo condena. Y finalmente tenemos la última parte, que es el rechazo de nuevo de la gente. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. En esa escena, digamos, que tiene varios momentos así que he mostrado, simplemente quiero destacar como que dos. El primero de las cosas que quiero destacar es la, la coronación de Jesús. Acá es interesante porque la coronación es el centro de esa escena, que es capítulo 19, versículos 1 al 3. Eso es como el centro literario, digamos, de esa escena es la coronación de Jesús de espinas y el homenaje que le rinden los soldados. Y como decía al inicio, es importante acá porque lo que San Juan quiere destacar es, ojo, sí, están coronándole espinas y están burlándose, digamos, rendiéndole una especie de homenaje falso, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que realmente están coronándole, o sea, los romanos, los soldados que son los que controlan, digamos, toda la zona, están en realidad mostrando la verdad de la realeza de Jesús y están rindiéndole un homenaje real, ¿no? Entonces, pero ellos no saben lo que están haciendo, ¿no? Pero en realidad eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es un poco la idea de la escena. Y por otro lado tenemos el momento importante que después de eso, Jesús ya coronado, ya con la púrpura, digamos, de los vestimientos reales, Pilato lo trae afuera y lo siente en el tribunal, digamos, que es el lugar de juicio. Y es interesante porque acá es Pilato que siente a Jesús en el tribunal. O sea, Jesús está sentado en una especie de trono, o sea, que era para emitir juicios. Eso era el lugar donde los romanos hacían sus juicios a los distintos casos que le llegaba. Era un sitio de ejercicio de poder. Ahora Pilato siente a Jesús en ese asiento. Jesús está con corona en púrpura, sentado en un trono, y ahora Pilato dice, y aquí tu rey, ¿no? Entonces es un momento súper culminante en el Evangelio de San Juan, y como digo, es importante entender que lo que San Juan está diciendo es que, en verdad, mira lo que está sucediendo. Jesús está juzgando al mundo. Jesús está sentado como aquel rey en su trono, juzgando al mundo y un mundo incluso representado por el poder romano. ¿Y cuál es la reacción de la gente frente a su rey? Crucifícalo, crucifícalo, llévelo fuera, crucifícalo, ¿no? Entonces, la realeza de Jesús que ha venido a servir, la realeza de Jesús está siendo, como era su mensaje de salvación universal, como vimos en la escena anterior, ahora también el mensaje es rechazado una y otra vez por el pueblo. Entonces, pero lo que San Juan quiere destacar es que mira cómo Jesús está glorificado en esta escena, ¿no? Sentado en el trono con la corona, vestido de púrpura. Y pasamos, digamos, al cuarta escena, que sería ya Gólgota, ¿no? Y acá en Gólgota sucede muchas cosas. Quiero simplemente destacar también unas cuantas. El primero es cómo Jesús es, en los sinópticos, Jesús es cargado con la cruz y describen un poco el proceso porque en un momento es tan cansado y ya no puede Jesús, digamos, que tiene que pedir ayuda de alguien, el Simón, el cironeo, para que le ayude a cargar su cruz. Mientras acá, en San Juan, no es que lo niegue, no está presuponiendo todo esto, digamos, de los sinópticos, pero quiere destacar otra cosa, y simplemente dice, Jesús lleva su cruz. O sea, Jesús es el protagonista, aquel rey, digamos, llevando su cruz, digamos, pero no menciona que está fatigado, no menciona que está, sino que quiere destacar la dignidad de Jesús en ese momento, llevando su instrumento de salvación, digamos, al Gólgota. Y eso nos lleva efectivamente al lugar de la crucifixión. Y en el lugar de la crucifixión pone Pilato, y ojo, es Pilato que pone el título. Es interesante porque Pilato no hubiera escrito eso, ¿no? Hubiera mandado a alguien que lo escribiera.
Pero San Juan dice, Pilato escribió, digamos, sobre una inscripción. ¿Y cuál es la inscripción? Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Y lo pone además en 3 idiomas. Arameo, o sea, el hebreo, el lugar religioso, griego, el idioma culto y filosófico, y en latín, el idioma, digamos, oficial jurisdiccional, o sea, jurídica, digamos, de la época. Y es interesante porque San Juan destaca, digamos, que Jesús es crucificado en un lugar cerca de la ciudad donde todo el mundo pasa. Entonces tenemos un Jesús en un lugar público visto por todos, y encima de su cruz está un título proclamándolo como rey. Y no solamente proclamándolo como rey, sino proclamando en todas las idiomas de aquella época importantes, o sea, religiosa, filosófica, culto y, y latín. Y no solamente proclamado rey por cualquiera, sino proclamado rey de nuevo por la autoridad máxima de aquella época, ¿no? Entonces, San Juan realmente de nuevo está queriendo destacar la realeza de Jesús y la dignidad de Jesús en este momento que está realmente reinando desde su cruz. Por otro lado, digamos, otro momento importante en esa cuarta escena en Gólgota es cuando Jesús manifiesta su sed, ¿no? Dice, cerca al final tenemos varias cosas que suceden. En un momento Jesús dice, tengo sed, ¿no? Y en San Juan, el sed es una cosa sumamente importante, ¿no? Si volvemos al capítulo 7, versículos 37 a 39, en San Juan, vamos a ver que para San Juan sed es en realidad un indicio de la necesidad del Espíritu Santo. Tanto así que dice, aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y San Juan, en el mismo, eso es capítulo 7, 37, 39, dice, San Juan estaba hablando, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iba a dar a todos aquellos que lo pidieran. Entonces, sed y agua, agua viva, se refiere en San Juan normalmente al Espíritu Santo. Entonces acá que Jesús dice, tengo sed, ¿qué está queriendo decir? O sea, podemos recordar que cuando habló con la samaritana en el pozo de Jacob, dijo las mismas palabras, ¿no? Tengo sed, tenía sed, ¿no? Tenía sed de la sed de la gente, ¿no? Esa es una frase muy bonita de San Agustín. Jesús tenía sed de la samaritana, y acá Jesús manifiesta su sed de que la gente tuviera sed, digamos, de salvación y del Espíritu Santo. Y lo bonito es que no solamente tiene sed, sino que también él mismo, digamos, manifiesta la sed y da la respuesta a ello, porque dice en el siguiente versículo que entregó su espíritu, ¿no? Está hablando, claro, de su muerte, ¿no? Pero de nuevo, detrás del hecho de la muerte, Jesús entregando su espíritu en cuanto muerte, está muriendo, pero de nuevo en San Juan hay otro nivel de significado, porque la gente que tiene sed del Espíritu, ahora Jesús está muriendo y entregando su Espíritu. Es una frase raro, porque nadie dice que, digamos, cuando muere entregó su Espíritu, o sea, más bien, si aquel lo dijera hoy, está haciendo referencia a San Juan. Pero en la época, digamos, que escribe San Juan, esa frase no es que existe como una manera de decir que murió, no existe. O sea, San Juan quiere decir algo explícito con esa frase, entregó su espíritu, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Frente a aquella sed, digamos, de que la gente tuviera las aguas vivas, de que la gente tuviera su espíritu, él mismo está entregándolo, está dando su espíritu a la gente. Y a través de su muerte, justamente, la gente van a poder recibir el espíritu que da vida. Y bueno, hay también la escena de la sangre y el agua, digamos que de su costado a Jesús brota sangre y agua, detalle que solamente aparece en San Juan y que se refiere, como varios han comentado en la historia de la iglesia, se refiere el agua al bautismo y la sangre a la Eucaristía. Y no solamente eso, sino, como hemos visto, estamos frente a un enfrentamiento entre luz y tinieblas, una especie de segunda Génesis, donde en el lugar donde Adán había fallado, en el lugar donde Adán había
sido instrumento para que la muerte entrara en el mundo. Ahora, en otro lugar, en otro huerto, tenemos a Jesús en Gólgota, ahora conquistando, y de su lado, como en el mismo creación, Eva, o sea, del costado de Adán, Eva había sido formado, ahora del costado de Jesús se forma una nueva esposa, se forma la esposa de la iglesia. Entonces la iglesia nace del costado de Jesús en el mismo sentido que Eva había nacido del costado de Adán, y se manifiesta a través justamente del bautismo, sacramento en la cual gestiona el nacimiento de los hijos en la iglesia, y la sangre, que es símbolo de la Eucaristía, que lo ratifica o que lo manifiesta. Y finalmente entramos en la segunda cena, digamos, la sepultura en un huerto. Simplemente menciono algunos detalles acá. Termina la escena donde había empezado. Empezamos en un huerto, terminamos en un huerto. Y Jesús es enterrado en el Evangelio de San Juan con mucha pompa, ¿no? Llama la atención que hablan de ungüentos, de especies, de vestimientos. O sea, es es el enterramiento o el entumbar a un rey. O sea, son gestos que se hace a un rey. Y San Juan de nuevo está simplemente finalizando eso y preparando la cena para la resurrección que va a suceder en el mismo lugar. Entonces, bueno, son unos detalles, digamos, según la pasión de San Juan, que nos puede dar como que una mirada, y cuando estamos ahora en la liturgia se puede pensar, ya estamos pasando de una escena al otro, estamos en escena 1, allá vamos a escena 2, en todo eso, digamos, San Juan nos está queriendo decirnos cosas, digamos, a través de su mirada, que es un poco distinto que la mirada de los sinópticos. Entonces, eso nos puede ubicar un poco. De hecho, ahora en su meditación personal puede tomar alguna, digamos, de repente de esas escenas y de repente las que más le llamó la atención y meditarlo ya más al fondo, ¿no? Leyendo el texto y como que viendo qué el Señor quiere decir a través de eso. Quiero pasar simplemente a la siguiente parte, que es de la liturgia, muy brevemente, que es la adoración de la cruz. Y quiero pasar a esto porque, de hecho, como hemos visto, la cruz forma como que el centro de la meditación de la iglesia de hoy. Y la adoración de la Santa Cruz, uno dice que cómo vamos a adorar, digamos, una cruz. Si uno piensa, digamos, incluso en la misma fórmula, digamos, adoración cruz, podría parecer un poco, digamos, contradictorio casi, ¿no? Yo recuerdo, creo que todos probablemente han visto La Pasión de Mel Gibson, ¿no? La película La Pasión de Mel Gibson. Hay una escena muy bonita antes de que Jesús carga su cruz, que Jesús abraza su cruz. Es un momento súper pequeño, ¿no? Pero hay una imagen de Jesús como que abrazando su cruz. Incluso hay uno de los ladrones empieza a burlarse de Jesús. ¿Cómo así que vas a abrazar tu cruz? Me parece interesante, ¿no? Porque como la imagen de Jesús abrazando aquel instrumento de salvación, ¿no? O sea, Jesús abrazando la cruz. Y me hace pensar porque yo creo que la tradición de la iglesia en la adoración de la cruz es un poco así. O sea, de nuevo, estamos frente a una tradición en la iglesia antiquísima, por lo menos desde el siglo IV. Tenemos testimonios en la liturgia en Jerusalén, siglo IV, que el día del Viernes Santo, la gente, o sea, el obispo sacaba, digamos, ponía una especie de mesa en el lugar de la crucifixión, sacaban las reliquias de la Santa Cruz, o sea, ellos tenían las reliquias, digamos, verdaderas de la cruz misma, incluyendo la inscripción, digamos, con donde habían clavado a Jesús, y la gente pasaba, ¿no? Y la gente pasaban y besaban, ¿no? La cruz. Cada uno besaba, hacía un gesto de reverencia frente a la cruz y lo pasaba. Entonces, desde antiquísima tenemos esa tradición en la iglesia. Y es interesante porque la tradición está asociada al instrumento, o sea, a la madera de la cruz, a la cruz misma, ¿no? Esa tradición pasa a Roma y entra digamos, la tradición, digamos, romana, y poco a poco también se va transformando, ¿no? Ahora, normalmente en nuestras liturgias usamos un crucifijo, ¿no? Un crucifijo y no tanto una cruz.
Pero el sentido original en realidad es eso, ¿no? O sea, besar y reverenciar, adorar la cruz misma donde Jesús fue clavado. Tanto así que cantamos, ¿no? En la liturgia, este es el árbol de la cruz, ¿no? Donde estuvo clavado al Salvador del mundo. Pero estamos hablando del árbol de la cruz, esa madera, o sea, el objeto mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué adoramos el objeto mismo? ¿Por qué adoramos la madera, ¿no? El árbol de la cruz? Muy brevemente, es interesante, Santo Tomás de Aquino dice, adoramos aquella en que tenemos puesta nuestra esperanza, ¿no? La adoración de la cruz es así porque tenemos puesta en la cruz nuestra esperanza, porque es instrumento querido por Dios mismo, instrumento de salvación. Eh, pero ¿cómo puede ser un árbol instrumento de salvación? Bueno, vemos dos ejemplos nada más en el Antiguo Testamento que nos puede de repente arrojar algunas luces sobre la madera misma de la cruz y por qué es tan importante. El primero es, de nuevo, yendo al paraíso, ¿no? Y ojo, es interesante porque en aquel lugar, digamos, donde un árbol y el fruto de ese árbol había traído la muerte al mundo, ahora tenemos otro árbol cuyos frutos no van a ser muerte, sino vida para todos. Entonces, es la primera imagen, ¿no? Que el árbol de la cruz, y dice árbol porque está explícitamente haciendo referencia a un nuevo árbol, el árbol no de la muerte, como había sido el caso con nuestros primeros padres, sino en Jesús el árbol de la cruz representa árbol de vida, cuyos frutos son justamente salvación y vida y comunión. Segunda imagen, me pareció muy bonito, es lo siguiente. En Éxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16, tenemos narrada una escena súper interesante. Es la escena de los israelitas recién salidos de Egipto, ¿ya? Que se encuentra en una batalla contra Amalek, no Emelec, sino Amalek. Y dice lo siguiente: Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. José derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó el Señor mi bandera, diciendo: la bandera del Señor en mano, el Señor está en guerra contra Amalek de generación en generación. Ya, interesante. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la cruz, no? Pero es interesante porque en ese tenemos una escena de batalla, ¿no? Está batallando Israel contra Amalek. Y en esta batalla, mientras Moisés tiene las manos alzadas, vence Israel, ¿no? Entonces, las manos alzadas o abiertos es el gesto por la cual Israel es capacitado para conquistar. Y tanto así que se cansa, ¿no? Y cuando por cansancio va bajando los brazos, va perdiendo, ¿no? Entonces necesita ayuda, digamos, sosteniendo los brazos. Ahora, trasladamos años después al momento de Gólgota. De nuevo estamos frente a una batalla entre luz y tinieblas. En esa batalla tenemos otro momento en el cual los brazos abiertos es signo de salvación. Y mientras Jesús está sufriendo con los brazos abiertos, va venciendo la luz, va venciendo
Dios a través de Jesús. Y en eso, digamos, para sostener los brazos, tenemos justamente no dos personas, sino la madera de la cruz. La madera de la cruz sostiene los brazos que permite a Jesús a conquistar y a vencer las tinieblas. Entonces es bien bonito porque esa mirada de la cruz como instrumento de salvación nos permite ver que, digamos, en nuestra vida, a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo vemos el estandarte de la cruz? ¿No? ¿Vemos el estandarte de la cruz como signo, instrumento de salvación o como escándalo, como dice San Pablo? ¿No? Y no basta, creo, preguntarnos en forma abstracta, como si podríamos encontrar la respuesta, digamos, solamente mirando a nuestro interior y formulando una respuesta, sino preguntarnos en serio, ¿no? ¿Cómo veo la cruz históricamente, ¿no? En las acciones que he hecho, ¿no? O sea, en las actitudes que he adoptado. Lo veo esto como estandarte de gloria, lo veo como lugar donde Jesús triunfa, veo a las cruces que hoy, bueno, abundan, y no solamente cosas exteriores, ¿no? Sino también examinamos, ¿no? Muchas veces las cruces pueden venir de nuestras propias fragilidades, límites y hasta incluso pecados. Y veo esto, digamos, como una fuente de escándalo, o veo en ello justamente el lugar donde Jesús conquista, el lugar donde Jesús quiere, digamos, obrar salvación en mi vida y en la vida de los demás. Creo que el hecho de que hoy nosotros besamos o hacemos reverencia, hoy no vamos a besar evidentemente por COVID, pero hacemos reverencia frente a la cruz, es el lugar y el momento en el cual también nosotros podemos hacer nuestro este instrumento, ¿no? Y realmente como decir, yo mismo, digamos, reverencio no solamente la cruz de Cristo, sino que la cruz de Cristo en mis cruces, o sea, en mi vida. Y dejo, digamos, que estas cruces y ese sufrimiento, esas debilidades, estos pecados, sea espacio donde Jesús puede conquistar en mi vida. Porque lo que hizo Jesús hace 2000 años no es que cesa de hacerlo hoy. Dice en la carta de los Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La victoria de Jesús también en la cruz y a través de la cruz es también mismo ayer, hoy y por los siglos.